de los detenidos desaparecidos. Y ahí se sumó muchísima gente. Nosotros preparamos el trozo de tela, el hilo, lo venían a buscar, se llevaban un nombre y tenían que guardar el nombre con la palabra presente y buscar información de esa persona. Esto, bueno, fue impresionante, la gente tenía como mucha necesidad de expresarse y se difundió, no solo en Montevideo, después se replicó en otros departamentos como en Salto, en Rocha. Se bordaron los 197 nombres de los detenidos desaparecidos, la gente seguía queriendo sumarse, se sumó el sindicato de Mides, Submides, Bordando Margaritas, y el 20 de mayo de 2021 hicimos, junto con las fotos que se instalaron en Plaza Cagancha, una instalación con los nombres, colgando todos los nombres a lo largo de la Plaza Cagancha. Y en esta oportunidad también nos parecía importante como una forma de marcar presencia y bueno, también una forma de expresión artística y política de mucha gente que se unió para hacerlo de esta forma, ¿no? Bueno, y lo decíamos desde el inicio, este acto de reconocimiento del Estado es por 5 crímenes. Uno de ellos, el de la causa llamada así, Muchachas de Abril, y ellas son Diana Maidanig, Silvia Reyes y Laura Raggio. Que fueron asesinadas en 1974 durante la dictadura y en condiciones que repasamos a continuación. Uno de los crímenes más terribles perpetrados durante los años del terrorismo de Estado es el asesinato de las Muchachas de Abril, 3 jóvenes pertenecientes al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. En los primeros meses de 1974, las fuerzas represivas se encontraban organizando una serie de operativos para capturar a integrantes de esa organización política que estaban en la clandestinidad. El objetivo de ese 21 de abril era Washington Barrios. Un grupo de oficiales y soldados se instaló en una finca ubicada en Mariano Soler 3098 bis en altas horas de la noche. Allí pretendían encontrarlo. Cercaron toda la cuadra. Cerca de las 2:45 de la madrugada ingresaron a los apartamentos bajo el mando de los coroneles Washington Escala y Juan Modesto Rebollo, responsables del grupo de artillería número 1 y del grupo de artillería antiaérea número 1. No encontraron a Barrios, pero en el tercer apartamento de la finca se encontraban las 3 jóvenes durmiendo. Silvia Reyes, de 19 años, Laura Raggio, de 19 años, y Diana Maidanig, de 22. Un vecino que vivía en un apartamento contiguo y fue testigo de los acontecimientos, contó que los militares destrozaron la puerta con disparos de metralleta y acribillaron toda la vivienda y asesinaron a las 3 militantes. Según los testigos, entre los que se encontraban los padres de Barrios, fue una masacre con desmedida violencia. En el operativo también murió a causa de un balazo Julio César Gutiérrez, un oficial del ejército. Silvia Reyes estaba casada con Washington Barrios y se encontraba embarazada al momento de su asesinato. La madre de Barrios contó que llegó a hablar con los oficiales antes de que las mataran y les dijo que Silvia estaba embarazada. Barrios se encuentra desaparecido hasta el día de hoy. Diana Maidanig y Laura Raggio, ambas estudiantes de psicología, habían estado secuestradas en el batallón 13 y se recluyeron en el apartamento de Reyes y Barrios por temor a volver a sufrir una detención. Las jóvenes murieron en un rincón detrás de la puerta de la cocina. Según contaron los testigos, hubo más de 140 tiros. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, dijo que las muertes son de estricta responsabilidad de los militares que actuaron en el operativo, quienes sin lugar a dudas procedieron en forma ilegítima. Más allá de si las jóvenes resistieron o no el allanamiento, lo real es que estas fueron ejecutadas, si se quiere masacradas, cuando se encontraban acurrucadas en una zona donde no podían efectuar resistencia alguna. 48 años después, la jueza Isaura Tórtora ordenó el procesamiento del coronel Juan Modesto Rebollo por 3 delitos de homicidio especialmente agravado en calidad de coautor. Recordemos, la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos supuso para el Estado uruguayo asumir la responsabilidad de 5 crímenes, los 3 homicidios recién repasados y 2 desapariciones. Una de esas 2 desapariciones, la del militante del Partido Comunista Revolucionario, Luis Eduardo González. Que continúa desaparecido desde hace 45 años.
Militante comunista y dirigente de la agrupación de funcionarios de UTE, Tassino fue detenido en la mañana del 19 de julio de 1977 por 3 hombres vestidos de particular que ingresaron armados a una casa en la que estaba viviendo, ubicada en Máximo Tajes y Capri. Tassino era el mayor de 4 hermanos y desde joven mostró su preocupación por las causas sociales, integrando comisiones barriales y de fomento escolar. Ingresó como empleado de UTE y se vinculó a la militancia sindical, teniendo activa participación en el Congreso del Pueblo en 1965. Fue destituido en 1969 durante el periodo de medidas prontas de seguridad y reintegrado unos años después, ya en dictadura. Cuando fue detenido tenía 40 años, estaba casado y tenía 3 hijos. En el marco de un operativo del organismo coordinador de operaciones antisubversivas, el OCOA, liderado por el coronel Eduardo Ferro, vinculado a la represión de la fracción sindical del Partido Comunista del Uruguay. Desde abril de ese año se había librado una orden de captura en su contra por su vinculación al PCU y haber pasado a la clandestinidad. Tras su detención fue trasladado hasta el centro clandestino de detención y tortura La Tablada, conocido como Baza Roberto, donde murió el 21 de julio, 2 días después de su detención a causa de las golpizas recibidas. Una expresa política declaró haber escuchado su voz en el primer piso del centro clandestino. Hasta hoy permanece desaparecido. La denuncia penal por su desaparición fue presentada por su cónyuge Disnaria Flores el 20 de mayo de 1985. En abril de 2021, en esta causa, la justicia dispuso el procesamiento con prisión del coronel Eduardo Ferro por los delitos de homicidio muy especialmente agravado, privación de libertad y violencia privada. La que repasamos es la historia de vida y desaparición de Óscar Tassino, que permanece desaparecido hace 45 años. Y ahora pasamos a la otra desaparición. Sí, Luis Eduardo González González, que fue militante del Partido Comunista Revolucionario y está desaparecido desde hace 48 años. Luis Eduardo González González era un estudiante de medicina y obrero. Nació el 28 de agosto de 1952 en Yun, Río Negro. Ya en Montevideo fue un activo militante del Partido Comunista Revolucionario y de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Se casó con la también militante Elena Zaffaroni. En diciembre de 1974, durante la dictadura, ambos fueron detenidos. Zaffaroni estaba embarazada de 4 meses. Fueron conducidos al regimiento de caballería número 6, luego de numerosas averiguaciones realizadas por sus familiares para saber sobre su paradero. La División de Ejército número 1 emitió un comunicado donde hizo constar que el 26 de diciembre de 1974, Luis Eduardo González había fugado de un procedimiento en ocasión de reconocimiento de un lugar. Zaffaroni contó tiempo después que pudo verlo en los últimos momentos del interrogatorio, lúcido pero en muy mal estado físico. Meses más adelante, cuando estaba presa en el establecimiento para mujeres de Punta de Rieles, el teniente Roberto Chavarría, que había participado de la detención de ambos, le dijo que sobre su esposo nunca iba a saber más nada. El informe final de la Comisión para la Paz estableció que el Estado uruguayo reconoce que su fallecimiento fue el 26 de diciembre de 1976 en el regimiento número 6 de caballería como consecuencia de las torturas sufridas. Tenía 22 años. Según el informe de la Comisión, sus restos habrían sido primero enterrados en el batallón 14 de Toledo y después exhumados a fines de 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata. La verdad permanece sin saberse con certeza hasta el día de hoy. En abril de este año, Américo Susac, un médico militar que trabajó durante la dictadura y que sabría información relativa a González, fue extraditado desde España para ser juzgado en nuestro país. Y el senador nacionalista Jorge Gandini, presente allí en el Palacio Legislativo, le restó importancia a la ausencia del presidente de la República en este acto de reconocimiento por parte del Estado. A la hora del acto, Lacalle Pou estaba en la Torre Ejecutiva en una reunión con el senador colorado Adrián Peña. A propósito, la senadora frente amplista, en este caso hablamos de Sandra Lasso, dijo que la ausencia del presidente fue una mala señal. Por eso también decimos que las señales son importantes y le damos relevancia al hecho de que más allá de que estará presente la vicepresidenta
hoy presidenta en ejercicio, la señal de que un presidente de la República no esté presente en el reconocimiento del Estado sobre su responsabilidad en actos de este porte, también nos parece una señal que no es la mejor. El presidente de la República está bien representado, el Estado está bien representado y que creo que no, si el presidente no sintió que tenía que estar presente, eso no afecta el cumplimiento del fallo y la representación del Estado en este acto. Y la abogada Lucía Giudice explicó el alcance de la condena contra el Estado uruguayo. Ella es abogada de IELSUR, el estudio que llevó este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Importante si le damos relevancia al hecho de que más allá de que estará presente... Seguimos adelante haciendo MB de Noticias, edición central. Lo decíamos recién cuando abordamos la ausencia del presidente Lacalle Pou. En su representación hizo uso de la palabra en el acto, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Sí, Argimón leyó la sentencia y dijo que se estaba dando cabal cumplimiento de la misma. Hace aproximadamente un mes, el señor presidente de la República me transmitió su voluntad de que fuera yo, en mi calidad de vicepresidenta de la República, que asumiera la responsabilidad del Estado en un acto público en cumplimiento de lo que establece esta sentencia. Reconocemos que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado. Manifiesto el compromiso del Estado de cumplir con la sentencia y dar con el paradero de las víctimas desaparecidas, así como investigar, sancionar y reparar adecuadamente las violaciones de los derechos humanos cometidas en este caso. Bueno, y como decíamos al comienzo, Karina Tassino, hija de Óscar Tassino, desaparecido hace 45 años, fue quien habló en este acto en representación de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Y de arranque prácticamente hizo mención a la ausencia de Lacalle Pou. Lamentamos la ausencia del señor presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Luis Lacalle Pou. Los familiares siempre propusimos definir la fecha del acto en función de su agenda, porque entendimos que su presencia era fundamental en mérito a que en su carácter de supremo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, para dar cumplimiento a las resoluciones de la sentencia de la Corte en los temas referidos a las Fuerzas Armadas. Un inmenso reconocimiento a los testigos, las organizaciones, colectivos, personas que mantienen este perseverante camino por la verdad, la justicia y el dónde están. Las y los investigadores, académicos, periodistas, a madres y familiares, Crisol y entre todas, muy especialmente a IELSUR, quien con su cálida y firme compañía nos trajo hasta acá. Pero principalmente agradecemos a los que hoy ya no están. A nuestros queridos familiares que no pudieron ver esta sentencia y fueron pilar fundamental para hoy lograrla.
Tassino también se refirió al reciente hallazgo en el predio del Batallón 14 de restos humanos y subrayó que eso fue posible gracias al trabajo del equipo técnico que se desempeña en esa tarea y no precisamente a que se haya aportado información. Entre sus emotivas palabras dijo que fueron los familiares hasta el batallón entre el espanto y la ternura. Cuando estaba escribiendo este texto, apareció un cuerpo en el Batallón 14. Todo se detiene, la angustia estalla el pecho, el llanto se escapa. Aunque aún no sabemos quién es, apareció un cuerpo. Miro detenidamente la foto de papá y pregunto, ¿sos vos? ¿Qué situación tan fuera de tiempo, fuera del tiempo cronológico? 46 años después me sigo preguntando, ¿sos vos, papá? Veo tus manos, tus piernas, tu cara, tu sonrisa, tu reloj, tu alianza, tus ojos. Siempre tus ojos. Entre el espanto y la ternura fuimos al Batallón 14 con familiares. El espanto con lo que nos encontramos, la ternura de contención del equipo de trabajo de los antropólogos y entre los propios familiares. Cada uno piensa que es su ser querido. Ya es la 6ª vez que pasamos por esto. Otro duelo, interminable como una noria. ¿Cuánto tiempo más se repetirá? Otra vez tuvimos que poner el cuerpo. Como dice el poeta, quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. ¿Qué representa para la hija de un desaparecido tener la responsabilidad de ser quien habla en nombre de las víctimas en un acto de este tipo? Bueno, algo quedó claro cuando recién vimos y escuchamos a Karina Tassino y ahora ella podrá hablar específicamente de lo que sintió porque está en el móvil con Luca Veloz, que presentamos a continuación. Luca ha hecho un gran trabajo desde ese lugar, el Palacio Legislativo, y ahora está en la edición central de MBD Noticias. Adelante, Luca. Buenas noches. Gracias, Martín. Como tú lo dijiste, Karina tomó la voz de todos los familiares de los detenidos desaparecidos, de las víctimas, porque en medio de su alocución se levantó una víctima, una niña, dijo en aquel tiempo, que fue víctima de una violación y también reclamó por justicia. Bueno, esto, ¿no? Tomar la voz de todos los que estaban aquí, de todos los que caminan cada 20 de mayo por 18. ¿Cómo fue ese momento? Fue realmente algo muy, muy emotivo porque la cantidad de gente que nos acompañó y nosotros de alguna forma quisimos sintetizar. En principio nos habían dicho que teníamos 10 minutos, pero en 10 minutos iba a ser imposible y yo creo que es importante que la gente entienda realmente de la dimensión gravísima de lo que estamos hablando. Que no puede ser que a esta altura, 50 años del golpe de Estado, se siga discutiendo y aparezcan voces diciendo que es mentira. Bueno, que hoy haya senadores que no hayan participado de esto porque les parece un bochorno. O sea, realmente es muy peligroso eso para la democracia. No nos hace bien como sociedad, para nada nos hace bien. Y el hecho de que esta víctima se paró y lo que dijo, que con 13 años ella había sido violada, o sea, son cosas que están en el cuerpo, ¿no?, de todos nosotros, es así. Políticos que no participaron, pero estuvo el senador Gandini aquí en la sala y antes nos dijo en la transmisión que había sido un enfrentamiento, que él lo vivió porque estaba en el barrio.
pero eso ya está laudado por el Tribunal de Apelaciones de acá, por todo lo que hizo la justicia a nivel de la Corte Interamericana. Ellos pueden seguir diciendo lo que quieran. Tengo el recuerdo, mirá dónde me voy, cuando asesinaron a los 8 comunistas en la 20. Recuerdo haber leído una carta del hijo de Wilson, que él era muy jovencito y el padre lo llevó porque era tremendo lo que había sucedido, fueron con Arismendi y llegaron y evitaron que pusieran las armas dentro del local de la 20, porque iban también a decir eso, que había sido un enfrentamiento cuando los mataron a sangre fría en la calle. A estas muchachas las mataron así, sabiendo que Silvia estaba embarazada, porque se les dijo específicamente. Entonces, la mentira, ellos siempre vivieron en la mentira y en la impunidad. Pero el tema es que ahora no pueden seguir repitiendo relatos que no tiene de dónde sostenerse. No tiene de dónde sostenerse, porque habló la justicia. Y un senador que no cree en la justicia es peligroso también. El reclamo tuyo de la participación del presidente de la República también es la exigencia de que den los datos, de que los militares y él como jefe supremo de la fuerza mande que den los datos. Claro, por supuesto. Seguimos todos sorprendidos, no solo mío, ¿no? Porque esto fue, por supuesto, de todas las víctimas de la sentencia. Siempre pedimos que el presidente estuviera, porque era lo que correspondía en un acto de esta magnitud. Y además porque es un presidente que él siempre dijo que se iba a ser responsable. Es un presidente que pidió disculpas cuando durante muchos años pensaba que no había que buscar más desaparecidos. Entonces, es algo que como que contradice, ¿no? Y es necesario que él como comandante exija que le digan dónde están, porque esa información está en los tribunales de honor, ellos saben dónde está esa información y es ahí donde tienen que ir a buscar. Muchísimas gracias, Karina. Además por esperarnos hasta este momento, mucha emoción, muy saludada, Karina. Y bueno, desde aquí nos despedimos, compañeros. Muchas gracias, Luca. Muchas gracias a todo el equipo de compañeros y compañeras que han estado trabajando desde hace muchos días y particularmente en esta transmisión. Sí, efectivamente, que como pasa siempre en estos casos, demandó muchas horas de trabajo, de preparación, así que merecidas las palabras de Natalia. Ahora cambiamos de tema, pero sí, en algún sentido parcialmente, porque hay un vínculo muy fuerte entre todo lo que abordamos y lo que abordaremos ahora. Sí, porque el presidente Lacalle Pou invitó a los exmandatarios Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica a dar un mensaje conjunto por el 50 aniversario del golpe de Estado. Que se va a emitir desde la Torre Ejecutiva, o sea, esa actividad será en la sede de la Presidencia de la República el martes 27 de junio. Según informó Telemundo, ese día en el Palacio Legislativo, el Senado conmemorará la fecha reconstruyendo las históricas sesiones de la Cámara Alta del 26 y 27 de junio de 1973, por lo que los legisladores serán convocados a las 22:30, hora en que inició la reunión extraordinaria previa a la disolución de las cámaras. Esa sesión culminó a la 1:40 de la madrugada del 27 de junio. Ese día, el presidente Juan María Bordaberry disolvió las cámaras con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el argumento de que la acción delictiva de la conspiración contra la patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal. En ese marco, el Parlamento conmemorará la sesión extraordinaria de 1973 y reconstruirá con el uso de la tecnología las intervenciones realizadas por los senadores y cómo fue el desarrollo de ese plenario. Fuera del Palacio Legislativo se realizará una vigilia, además actuaciones y homenajes llevadas a cabo por varias organizaciones, entre ellas madres y familiares de detenidos desaparecidos. En tanto, el presidente Luis Lacalle Pou dará un mensaje conjunto con los expresidentes Sanguinetti, Lacalle y Mujica por los 50 años del golpe de Estado. Otros asuntos de la agenda. El Frente Amplio evalúa pedirle una reunión al presidente Lacalle Pou para abordar la situación del agua porque se entiende en la principal fuerza opositora que sus propuestas no se han atendido. La oposición prevé plantear que se declare la emergencia sanitaria. 70% de los uruguayos consumían agua potable porque le daba garantía a los uruguayos que estaban consumiendo agua potable y bebible. Luego dejó de ser potable, de acuerdo al propio ministerio, pasó a ser bebible. Luego el secretario de Presidencia les aseguró a todos los uruguayos que iban a mantener la calidad del agua.
Ya hoy el informe de la URSEA dicen que no tiene la misma calidad del agua, otras sustancias se han incorporado a la misma, con lo cual, digamos, es un mundo de fallas que luego lo pagan los uruguayos, porque esos mismos uruguayos y uruguayas que hoy viven en el área metropolitana pagan la misma tarifa de OCE porque no se le ha bajado el costo y además tienen que comprar agua embotellada en los hogares que lo pueden hacer. Pero lo cierto, hoy no, ya hace semanas que estamos planteando medidas. El problema es que quienes están en lugares intermedios del gobierno no las están escuchando. Probablemente le pidamos al presidente de la República una entrevista para llevarle las medidas que propusimos en cada uno de los organismos que integramos por el Frente Amplio, ya sea en la OCE o en la URSEA, o las que el propio Frente Amplio ha planteado a través de las intendencias de Montevideo y Canelones, e incluso las que ha planteado la mesa política del Frente Amplio, para que el presidente conozca de primera mano que no solamente estamos haciendo una crítica a una falta de seriedad en la ejecución de una política pública tan importante como es la de garantizar agua potable, sino también para que vea un conjunto de propuestas que puede tomar a la hora de tomar decisiones, entre otras, de convocar al Sistema Nacional de Emergencia ante una cuestión que es una emergencia para casi 2 millones de uruguayos. Y hay una nueva movilización vinculada a esta situación que se da con el agua. Nos informa desde otro de los móviles de esta jornada, Mariana Abreu. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo andan, compañeros? Así es, una nueva movilización llegó aquí a OCE, una movilización autoconvocada en defensa del agua, cuya consigna no es sequía, es saqueo. Y uno de los temas que se plantean por parte de quienes se movilizan es la oposición al proyecto Neptuno. Y sobre esto hubo recientes novedades porque se conocieron el martes pasado los oferentes, los consorcios de empresas que se presentaron a la licitación para desarrollar esta nueva planta potabilizadora de OCE. Sobre las propuestas no podemos decir mucho porque se van a estudiar y de hecho este análisis va a llevar de unos 2 a 3 meses, así que falta para saber, bueno, qué contienen todos estos documentos que se presentaron por parte de las empresas, pero sí conocemos a las firmas que se han presentado para, bueno, desarrollar esta iniciativa privada. Así que vamos a compartir un tape que justamente, bueno, muestra la trayectoria de estas empresas que han estado vinculadas en su gran mayoría a obras de infraestructura, de inversión pública y de gran envergadura también. El martes pasado se conocieron los consorcios que se presentaron a la licitación para desarrollar el proyecto Neptuno, iniciativa que implica la construcción de una planta potabilizadora en Arasatí, San José, con toma en el Río de la Plata. Se trata de una inversión pública de más de 200 millones de dólares. Son 2 los oferentes: el Consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas SACEM, Verques, Ciemsa y la brasileña Fast, que presentó la iniciativa y por eso tendrá una ventaja competitiva en la licitación. Y el consorcio Grupo Arasatí, formado por Teima y Compañía Electrotécnica Uruguay. Todas estas empresas han trabajado para diferentes reparticiones estatales y varias para OCE. Son firmas con proyección internacional que se asocian con el Estado para la realización de diversas obras de infraestructura. Salvo Verques, las empresas que integran el consorcio que presentó el proyecto Neptuno también presentó al gobierno el plan para ampliar la red de saneamiento en el interior del país de inversión pública de 280 millones de dólares. Estas son Ciemsa, Fast y SACEM. La cuarta integrante del consorcio que desarrolló el proyecto de saneamiento es Teima, que competirá en la licitación contra sus socias en el otro proyecto, el Neptuno. Teima construyó para Antel el complejo Antel Arena y realizó importantes obras de envergadura en la planta de OCE de Aguas Corrientes. SACEM y Ciemsa han construido y operado varias plantas de saneamiento de OCE. A su vez, SACEM y Verques, empresas que junto con SACIR y ING integran el grupo Vía Central, están a cargo de la obra del ferrocarril central para el Ministerio de Transporte. SACEM es una de las constructoras más grandes del país y está a cargo, junto con Grinor, del viaducto en la Rambla asociado a este proyecto. Su facturación anual supera los 350 millones de dólares, según la web de la empresa. Verques ha tenido varias
varios clientes estatales como ANEP y ha realizado grandes obras para las pasteras UPM y Montes del Plata, que tienen contrato con el Estado, al igual que SACEM. Ciemsa ha construido plantas de tratamiento de aguas residuales y realizado obras para UPM, entre otros proyectos. El análisis de las propuestas presentadas llevarán de 60 a 90 días, según anunciaron las autoridades de OCE. Bueno, cambiamos de tema. La directora Frente Amplista de UTE, Fernanda Cardona, solicitó que se dé de baja al contrato con la empresa Lunacar para la compra de un dron por $750.000. Estamos hablando de un dron que todavía no se entregó, por más que el plazo para la entrega ya se venció. Continúa la polémica en torno al dron adquirido por UTE ante la empresa Lunacar, sociedad anónima que fue adquirido por licitación. El plazo de entrega venció el pasado 18 de marzo y eso generó una intimación por parte del ente a la empresa subsidiaria de Vertical Skies. A su vez, esta empresa está vinculada al espionaje de los senadores Charles Carreras y Mario Vergara, ya que uno de los gerentes de la misma solicitó a Alejandro Astesiano que recopilara información sobre ellos por su denuncia por la concesión del puerto a la empresa belga Catunasi. Según publicó Búsqueda este jueves, en agosto de 2020, UTE recibió invitaciones mediante su director Felipe Algorta para participar en reuniones con la Fuerza Aérea y allí se dio el ofrecimiento que derivó en la licitación abreviada en la que UTE propuso comprar un dron y un software. El proceso se inició en 2022 y tenía, además del costo del dron, $250.000 más para un software, lo único que llegó. El dron aún no fue entregado y se dio a fines del mes pasado una intimación a Lunacar para que entregue el aparato. Fernanda Cardona, directora de UTE por el Frente Amplio, solicitó en la sesión de directorio de este jueves 15 que se trate como asunto la rescisión del contrato con Lunacar. Por el retraso en la entrega del dron estaba previsto que UTE cobrara una multa a Lunacar que se descontaría del pago. Por lo tanto, si se rescinde el contrato, el ente tampoco cobrará esos montos, dijo Cardona a Búsqueda. Por su parte, el senador Carrera publicó en su cuenta de Twitter que desde el comienzo se sabía que el negocio de Vertical Skies no iba a llegar a buen puerto. Desde el comienzo se sabía que esta empresa había sido creada para ganar contratos con el Estado, casualmente luego de que ganó las elecciones el Partido Nacional. Hoy también sabemos que sus integrantes nos hicieron actividades de espionaje junto al senador Vergara. Todo muy turbio, algo a lo que lamentablemente ya nos tienen acostumbrados. Otra agenda. Continúa la etapa de control de acusación en la causa abierta a partir de la Operación Océano. La Fiscalía llevará al juicio oral la mayoría de la evidencia contra 11 acusados. Continúan las etapas de control de acusación por el caso de Operación Océano y continuará por varias semanas. Recordemos que este caso comenzó en noviembre de 2019 a raíz de una investigación sobre la muerte de una joven de 18 años cuyo cuerpo apareció en el arroyo Solichico. De las 37 personas investigadas inicialmente, 9 fueron condenadas por juicio abreviado, hubo 13 sobreseimientos y 4 casos archivados. El control de acusación tiene a 11 indagados que irán a juicio oral. El pasado lunes, la jueza María Tonarelli retomó las audiencias de control de acusación en la causa, en la que se están reuniendo todas las evidencias y testimonios que se podrán utilizar en el juicio oral. En la primera etapa, que culminó el 3 de mayo, se resolvió la revisión de la acusación de la Fiscalía y la respuesta de las defensas y terminó con el sobreseimiento de 2 acusados respecto a una víctima, algo que fue apelado por la Fiscalía. Igualmente, los 2 hombres continúan imputados porque están acusados respecto a otras víctimas. Según publicó La Diaria, hasta ahora solo se presentaron pruebas propuestas por la Fiscalía y en las próximas semanas será el turno de las defensas para que presenten pruebas y testigos de cara al juicio. Algunas de las pruebas presentadas por Fiscalía son declaraciones de peritos, declaraciones de representantes de las instituciones educativas o centros de INAU a los que concurrían las víctimas, pasajes de transporte y facturas que evidencian los traslados para concretar los encuentros. La declaración de la madre de una de las víctimas, la declaración de integrantes de centros educativos donde trabajaba uno de los imputados, historias clínicas de las víctimas, decenas de fotografías que surgen de chat entre las víctimas y los imputados y la declaración de una persona condenada por difusión de material pornográfico con imágenes de menores de edad. Los abogados de los imputados presentaron recursos ante el Tribunal de Apelaciones para que esto se revea. Luego de que quede establecido cuáles serán las pruebas materiales y testimonios que serán parte del juicio oral, la jueza Tonarelli tendrá 90 días para definir la fecha del juicio oral.
Otro asunto, un informe realizado por la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República y el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario establece que el Estado no garantiza el derecho a la alimentación a las personas privadas de libertad en el ex Comcar. En ese documento se llega a la conclusión referida en base a datos del año 2021. De acuerdo al informe, los reclusos no recibían una alimentación de calidad ni en cantidades necesarias ni en condiciones de higiene que aseguren una nutrición adecuada y suficiente para el mantenimiento de su salud. El Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición cree necesario y urgente generar cambios en todo el sistema de alimentación de la unidad. Nosotros entendemos de que esto tiene que tener una repercusión en el trabajo de lo que es la alimentación en esa unidad. Y más considerando los antecedentes que tenemos. Nosotros venimos trabajando en este tema de privación de libertad desde hace un tiempo, desde el 2018, también en coordinación con el comisionado. Y bueno, también se ha visto esas falencias. Así que bueno, esto yo creo que es, de alguna manera, nosotros esperamos que esto realmente se dé el lugar a la alimentación en contexto de privación de libertad que corresponde, ¿no?, para un marco de justamente de la rehabilitación, ¿no?, de las personas que allí están. Y hubo familiares de personas actualmente privadas de libertad que consideraron importante este informe. Entienden que confirma distintos aspectos que vienen denunciando. Para nosotros ha sido muy importante el informe de la Escuela de Nutrición del Aguilar de hoy porque revela lo que nosotros conocemos a través de nuestros familiares y revela lo que vemos muchas veces cuando vamos a las visitas. La alimentación en todo el sistema penitenciario tiene diferencias, pero en general es deficitario. En el Comcar en particular, que era lo que nos convocaba hoy, es deficitario. Hoy las licenciadas en nutrición planteaban que hay algunos déficits que son totales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con fibras. Los ranchos no tienen, que es la forma en que se le llama la alimentación en el almuerzo y la cena en las cárceles, no tiene fibras. Hay ausencia de frutas. En forma absoluta es algo que nosotros remarcamos siempre y hemos conversado con las autoridades. Falta aceite y a falta de aceite se agrega grasa y eso, como ellas muy bien decían, el tema de la alimentación no es un tema puntual de hoy o de mañana, sino es un efecto acumulativo que tienen las personas y en las personas privadas de libertad un efecto acumulativo de una mala alimentación sumado a otra cantidad de factores estresores, vaya si inciden en la situación de salud de las personas. Y por su parte, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, dijo que los problemas de alimentación en las cárceles están algunos solucionados y otros por solucionarse. Aseguró que la situación es distinta según el establecimiento carcelario del que se hable e incluso que hay diferencias al interior del ex Comcar. Hay muchas recomendaciones que se solucionó y otras que no. Le agradecemos el trabajo que lo hizo el comisionado parlamentario con las licenciadas de la Escuela de Nutrición, en las cuales para nosotros es importante porque nos hace ver de otra óptica. Hay varias recomendaciones en las cuales habla de edificio, habla de comida, unas cuantas cosas que tenemos en cuenta, pero como es ya hace casi 2 años de esa impresión que derivó en el informe esto, hay unas cuantas cosas que ya se ha solucionado y otras que tomamos también con mucho respeto y tenemos que mejorar. Somos conscientes que tenemos déficit. Hoy en la unidad número 4, conocida como Comcar, tenemos 4.779 personas privadas de libertad. El comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit dijo que el ex Comcar, la cárcel con mayor cantidad de presos en el país, tiene problemas estructurales importantes y que quizás haya que pensar en privatizar algunos servicios. Hay temas que yo creo que el país tendrá que avanzar en discutir una infraestructura diferente, quizás privatizar algunos servicios, recurrir a otros mecanismos, tener infraestructura física, industrial de otro tipo, de distribución de los alimentos, de presencia de técnicos, de dietistas, también de vinculación con la salud, con el tema de la alimentación, entender que la salud
la salud penitenciaria, en eso hay que avanzar. Esta semana tuvimos reuniones con la ministra de Salud Pública. En la Facultad de Medicina sería bueno que fuera una especialización de posgrado de la salud penitenciaria. Presenta Antel. Llévate un celu gratis con 40 GB y disfruta todos los beneficios de ser Antel. Están recién salidos del horno los datos que cada 3 meses publica el Banco Central del Uruguay con respecto al desempeño de la economía. Los esperó, los procesó y los trajo a esta edición de MBD Noticias Central Germán de Agosto para su columna de la jornada. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Yo supongo que un economista que comunica está esperando estos días porque, bueno, es una oportunidad de profundizar en temas muy importantes. Bueno, este es uno de los datos que en general llama la atención. Es un dato que conocemos cada 3 meses y lo conocemos tan diferido de alguna manera porque estamos ya a mitad de junio y estamos conociendo los datos de lo que pasó en la economía entre enero y marzo. ¿Sí? Es como el indicador macro más seguido de alguna manera, que si lo pensamos en relación a las dimensiones que hemos ido analizando estas últimas semanas, en particular mercado laboral, en particular situación socioeconómica, bueno, esto crecer es una condición necesaria pero no suficiente. Así que con eso con ese paraguas vamos a analizar rápidamente qué es lo que pasó con la economía uruguaya entre enero y marzo, y lo que estamos viendo justamente gráficamente es la evolución del crecimiento interanual. Cuando hablamos de interanual estamos comparando lo que pasó entre enero y marzo del 2023 con lo que pasó entre enero y marzo del 2022, y en ese caso lo que tenemos es un crecimiento, es la última torrecita blanca, del 1,2%. ¿Sí? Eso cambia un poco la tendencia. Fíjate que en el dato anterior habíamos tenido una leve caída del 0,1%, entonces ahora volvemos al terreno positivo cuando comparamos los datos con el mismo periodo del año anterior. Claro. Otra referencia relevante es qué pasó si comparamos lo que pasó entre el primer trimestre y el cuarto trimestre, es decir, una comparación trimestral, que ahí siempre hay que tener cuidado porque está justamente el factor estacional. Entonces, cuando sacamos el factor estacional, podemos afirmar que la economía creció 0,9% frente al cierre del 2022. Y eso supone que salió de la recesión técnica. Esa recesión técnica se había configurado porque en el segundo semestre del año pasado la economía había acumulado 2 caídas consecutivas, y esa es la definición técnica de lo que implica una recesión. Entonces, en resumen, la economía salió de la recesión en este primer trimestre y está con un nivel que es 3,4% superior al que tenía en el 2019, es decir, antes de la pandemia. En el punto de partida casi del actual gobierno. Exactamente. Así que esos como los grandes números, y ahora vamos un pasito más y vamos a la siguiente placa. Vamos a tratar de entender lo que pasó con los distintos sectores de actividad. El Producto Interno Bruto en la economía creció, eso lo podemos ver de 2 caras, ¿sí? Pero son las 2 caras de una misma moneda. Una es desde dónde viene ese mayor crecimiento, que es lo que estamos viendo, y la otra va a ser a dónde va ese mayor crecimiento. Y acá estamos viendo justamente cuál es la incidencia de los distintos sectores. Y cuando hablamos de incidencia no estamos hablando de la variación. Cuando estamos hablando de incidencia estamos hablando de 2 dimensiones conjuntas. La variación, cuánto creció cada sector, pero también cuál es el peso que tiene cada sector. Entonces, de alguna manera está ordenado en función de cuál fue su contribución al crecimiento en este trimestre que está bajo análisis. O sea, puede pasar que un sector crezca mucho pero pese poco. Exactamente. Por eso hay que ponderar. Exactamente. Entonces, cuando vos mirás, los sectores que explican el crecimiento del trimestre que estamos analizando son transporte y comunicaciones, que tuvo una incidencia de 0,5 puntos porcentuales, ¿sí? Y creció 5,6%. Después tenemos la salud, que es un sector muy importante, no creció tanto, pero al ser importante justamente tiene una incidencia relevante. El comercio, ¿sí? Que creció por arriba del 3%, y también los servicios financieros. Esos son como los 4 sectores que explican de alguna manera el empujón que tuvo la economía en el primer trimestre del año. Si nos vamos al fondo de la tabla, lo que tenemos justamente que los sectores que cayeron y que tuvieron una incidencia negativa fueron los que están más asociados con el impacto de la sequía, en particular el sector agropecuario, que cayó más de un 4% y le restó al crecimiento 3 décimas. ¿Sí? Es un poco la lectura que podemos hacer cuando analizamos del lado de la oferta, es decir, de dónde viene ese mayor crecimiento, cuáles son los sectores que están explicándolo. Ahora vamos a la otra cara de la moneda, que tiene que ver justamente con la demanda, es decir, con el destino de esa mayor producción. La economía creció 1,2%. Bueno, ¿hacia dónde fue esa mayor producción? Y lo que tenemos es que fue esencialmente hacia el resto del mundo, porque las exportaciones crecieron un 14%. Por eso tuvo una incidencia de 4 puntos en el crecimiento. Es un crecimiento sumamente relevante que está explicado
por bienes y también por servicios, en particular por servicios de turismo, si comparamos lo que había pasado en el primer trimestre del año anterior y las medidas que todavía estaban vigentes. O sea que el crecimiento por ese lado es esencialmente producto del dinamismo exportador. La temporada de verano pesa mucho entonces. Ahí estamos viendo servicios y bienes, y servicios tradicionales como el turismo y también servicios no tradicionales como los servicios globales de exportación que ya hemos analizado Bien. en este espacio. Después también creció el consumo, ¿sí? El consumo creció por arriba del 2%, se moderó en relación a lo que veníamos mirando, pero de alguna manera también fue el segundo gran factor que explica el crecimiento y en menor medida la inversión, que de alguna manera está recogiendo más inversión en construcción, pero menos inversión en todo lo que tiene que ver con UPM y el ferrocarril central, ¿sí? Las importaciones están restando porque crecieron y crecieron un 12% y esencialmente ahí lo que estamos viendo son el efecto de los viajes hacia el exterior, en particular el consumo en Argentina. Eso es parte de lo que se refleja en las importaciones y también en el consumo de los hogares, cuando consumen del otro lado de la frontera, un problema que también hemos abordado desde distintas dimensiones. La diferencia del tipo de cambio con Argentina se nota inclusive a esta escala. Es importante. Exactamente, ahí lo estamos viendo en las importaciones, por ejemplo, ¿sí? Claro. Y si vamos a la última y volvemos a quedarnos con la idea de lo que está pasando con Argentina, porque ese va a ser uno de los factores que va a lastrar más el crecimiento, por ponerlo de alguna manera coloquial, ¿sí? Lo que tenemos acá es el crecimiento anual, ¿sí? Las torres blancas son el crecimiento observado, es decir, los datos que tenemos cerrados, y en la zona sombreada tenemos las proyecciones. Si te fijas en el 2023, vas a ver que la torrecita tiene como 2 escalones, ¿sí? El escalón que está en rojo supone la revisión a la baja que tuvo el crecimiento si lo comparamos con enero. En enero de este año se estimaba que la economía en 2023 iba a crecer 2,5%. Pero si vamos a mayo, esa estimación cayó un punto y ahora se espera que la economía tenga un magro crecimiento del 1,5% para, de alguna manera, acelerar en el margen hacia el 2024. ¿Sí? Así que ese es un poco el panorama de los principales indicadores, de dónde viene el crecimiento y hacia dónde va el crecimiento y cuáles son las perspectivas que tenemos todavía sin recoger cómo impactó este dato que conocimos justamente hace un ratito nomás. Bueno, muchas gracias, Germán, y hasta la semana que viene. Nos vemos el martes, Pincho. Hay más MBD Noticias Central en la pantalla de TV Ciudad. Presentó Antel. Llévate un celu gratis con 40 GB y disfruta todos los beneficios de ser Antel. Y en otro tema, el director de la región sur de ACE, Glauco Rodríguez, dijo que la Comisión de Seguridad del Paciente analiza el fallecimiento de un niño de 1 año que se produjo el lunes en la Policlínica Obelisco de Las Piedras. Intentaron reanimarlo durante 40 minutos, pero según el jerarca había ingresado sin vida. El niño vino, estaba no estaba desfibrilable, digamos, ¿tá? No estaba en un ritmo que se fuera desfibrilable. Después, como medida de contingencia, tenemos ese sistema que nosotros lo vemos como mucho más favorable para la región, que es el de tener 3 días no fijos, sino están circulando por la ciudad. Así y todo, y como lo demuestra la historia clínica, se continuó la reanimación luego de constatarse que estaba en un ritmo no desfibrilable por más de 40 minutos, con lo cual claramente queda que se cumplió con todos los protocolos internacionales. Y a su pregunta, no se comenzó ya una investigación administrativa porque en el momento que esto ocurrió, podría atreverme a decirme en menos de 1 hora, porque así fue que recibimos la notificación, se pasó a COSEPA Central de ACE, como indican las pautas, este Comité de Seguridad del Paciente, y está siendo analizado en primera instancia por el Comité de Seguridad del Paciente. Si de ese Comité de Seguridad surgieran algunos indicios que hacen necesaria una investigación administrativa, se haría. Pero en principio está en COSEPA Central de ACE el caso. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos a recorrer algunas de las noticias internacionales del día de hoy. La primera tiene que ver con la República Argentina, porque allí el INDEC dio a conocer que la inflación en el mes de abril fue del 7,8% y la interanual de 114%, trepando un poco más de lo que ya había pasado esa barrera de los 100%, del 100%, que superó incluso a la inflación de la década de los 90. Se espera que a fin de año Argentina llegue a una inflación de 145%,
5%, lo cual vuelve a encender las alarmas, sobre todo en un periodo preelectoral como el que está viviendo ese país, en medio de una crisis económica, pero también de una sequía que ha estado afectando las exportaciones y también otros aspectos de la economía argentina. De hecho, el ministro Sergio Massa tiene previsto en los próximos días viajar a Washington para obtener una ayuda adicional del Fondo Monetario Internacional. Argentina registró en abril una inflación mensual del 7,8%, mientras que el índice interanual, que en febrero ya había roto la línea del 100% por primera vez desde la década de los 90, escaló hasta el 114,2%, ocupando en mayo el tercer lugar en el ranking mundial de inflación anual por detrás de Venezuela y el Líbano. El vecino país ocupó el primer lugar en el podio de la suba de precios mensuales en América Latina con el 7,8% y según el índice de precios al consumidor que difunde todos los meses el Instituto Nacional de Estadística, registró para el mes pasado una subida del 5,8% en alimentos, mientras los aumentos más fuertes han sido en tarifas de servicios públicos 11,9% y restaurantes 9,3%. Se prevé que la inflación en Argentina alcance el 145% este año, con una caída del peso argentino de casi un 40% frente al dólar estadounidense en el mercado negro este año. El gobierno intenta evitar una gran devaluación o una recaída en la hiperinflación en un momento de turbulencias antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre, y el ministro de Economía y posible candidato presidencial Sergio Massa anunció una serie de medidas de emergencia para mantener la economía a flote, por lo que viajará a Washington a fin de mes en busca de fondos adicionales del Fondo Monetario ante un panorama complicado por una severa sequía, la cual ha afectado la producción en las granjas y las exportaciones agrícolas. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fustigó a quienes están organizando una nueva marcha llamada La Toma de Lima, prevista para el 19 de julio, similar a otras que han ocurrido, en búsqueda de que, renuncie a su cargo y se restituya el poder al expresidente Pedro Castillo. Dina Boluarte, que se reunió con el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso en una ciudad de frontera para inaugurar una serie de puestos fronterizos, dijo que pretenden estos manifestantes tener más muertos, en una especie de amenaza velada sobre otros episodios que ya han determinado que casi 70 personas hayan muerto en las manifestaciones que comenzaron a producirse una vez destituido Castillo. La presidenta peruana fustigó el anuncio de una nueva marcha hacia la capital, destacando que en los 6 meses que lleva al frente del país, su gobierno ha estado como los bomberos apagando casi 500 manifestaciones violentas. Al menos 67 personas perdieron la vida producto de las protestas antigubernamentales acontecidas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, y de ese grupo unos 49 fallecieron a causa de enfrentamientos con fuerzas de seguridad del Estado. Durante un encuentro que mantuvo con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en la frontera entre ambos países, Boluarte aseveró que ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el gobierno, y le preguntó a quienes anunciaron la tercera toma de Lima cuántas muertes más quieren y si no les duele en el alma haber perdido más de 60 personas en estas movilizaciones violentas. A pesar de que el Ejecutivo peruano ha denunciado una penetración terrorista en las movilizaciones, hasta ahora no ha presentado ninguna prueba, y en cambio múltiples organismos internacionales han corroborado que hubo represión estatal, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el encuentro bilateral mantenido para inaugurar instalaciones migratorias entre ambos países, Guillermo Lasso apoyó al gobierno de Boluarte y a la democracia peruana, recibiendo también el respaldo de la mandataria a la decisión de haber optado por disolver el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas en Ecuador. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, terminamos así el primer bloque. A quedarse porque, como siempre, hay más información. Segundo bloque de la edición central de hoy de MBD Noticias, como siempre en la pantalla de TV Ciudad. Les contamos que quedó inaugurada la muestra Zoo del caricaturista, ilustrador y artista plástico Horacio Guerriero, más conocido como Ogue. Es en el Museo Zorrilla y se podrá visitar, hay mucho tiempo, hasta el 15 de agosto.
Con más de 40 años de trayectoria, Horacio Guerriero es un destacado artista plástico de Uruguay. En esta obra, que se define como de carácter visceral e introspectivo, que fue realizada por el artista en una época muy emocional de su vida, se representan el diálogo y la reunificación de Horacio Guerriero y Ogue, porque en definitiva ninguno se separa del otro. A la postre, este es el reencuentro de dos mundos sensibles y de algo que subyace en ambos, el hecho creativo latente, dice la curadora María Yuguero. Se establece una oportunidad única de poder apreciar en un espacio cálido y amable la seriedad y la gravedad con la que el artista bucea en su técnica y en la intimidad de su poética. El mismo que usualmente nos permite ver al rey desnudo. De hecho, a muchos reyes que no escapan a lo aguzado de su trazo certero, esta vez nos desnuda su alma a través de una obra que transita un camino propio, marcante y trascendente, diferente al que nos tiene acostumbrados, pero que una vez más nos maravilla, escribió sobre la muestra la directora nacional de Cultura, Mariana Weinstein. Bueno, nos estamos yendo, pero repasamos antes los datos del tiempo. Vamos con el pronóstico del tiempo. La situación del agua sigue generando expectativas de lluvia y les vamos adelantando que no hay que esperar demasiado. Pero primero el viernes, Natalia. Sí, viernes 16 de junio, algo soleado, la mínima de 3 grados, la máxima de 16, pasó la ola de frío. Sí. No quiere decir que no siga haciendo frío, pero por lo menos no tan intenso. Claro, los días anteriores fueron mucho más intensos en ese sentido. El sábado, 17 de junio, pasado mañana, según Inumet, tendrá en Montevideo y área metropolitana una mínima de 5 grados, una máxima de 14 y hay alguna probabilidad de precipitaciones, pero expresado así, como lo dije, de manera que hay que estar más cerca de la fecha para saber si efectivamente puede haber algo de agua en términos significativos. El domingo, 18 de junio, también algo soleado, una mínima de 4 grados y una máxima de 15. Y complemento lo del domingo, a propósito de si puede llegar a llover el domingo, Inumet dice que la probabilidad de lluvias es nula para ese día, para el domingo, sí, tanto en capital como en sus cercanías. Bueno, parece que hay algún aviso de probables lluvias para la semana que viene, que seguramente no sean tan grandes, pero bueno, creo que a esta altura todo sirve. Sí, claro, y la situación sigue siendo tan compleja como lo era en semanas anteriores si no hay un cambio significativo. Bien, bueno, nosotros ya nos vamos. Pero viene lado B a continuación. Llega lado B como siempre y el final de hoy es distinto, Natalia, sí, porque lo que antecedió nuestra edición de hoy, la transmisión especial que hizo TV Ciudad con motivo de este acto de asunción de la responsabilidad del Estado en 5 crímenes de la dictadura, que dejó mucho material que fuimos compartiendo durante la emisión central de hoy, también nos dio espacio para hacer una especie de resumen. Los tramos sustanciales de este acto a continuación en nuestra despedida. Hasta mañana. Desde las 5:30 de la tarde en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, en ejercicio de la presidencia, va a estar reconociendo la responsabilidad del Estado en los asesinatos de Silvia Reyes, Diana Maidanic y Laura Raggio, y también en las desapariciones de Óscar Tassino y Luis Eduardo González ocurridos en el periodo de la dictadura. En este momento en que esas palabras que dijo Manini son intolerables contra un Estado de Derecho. Nos quieren sacar esa esperanza y la tenemos que seguir peleando como la peleamos hasta ahora para que aparezcan todos los compañeros que faltan, hasta el último. Queremos nuevamente exhortar, solicitar, pedir a toda aquella persona que tenga conocimiento sobre el posible paradero de restos humanos, por favor, brinden información. Muchas gracias. Lamentamos la ausencia del señor presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Luis Lacalle Pou. Cuando estaba escribiendo este texto, apareció un cuerpo en el batallón 14. Todo se detiene, la angustia estalla el pecho, el llanto se escapa. Aunque aún no sabemos quién es, apareció un cuerpo. Miro detenidamente la foto de papá y pregunto, ¿sos vos? ¿Qué situación tan fuera de tiempo, fuera del tiempo cronológico? 46 años después me sigo preguntando, ¿sos vos, papá? Veo tus manos, tus piernas, tu cara, tu sonrisa.
Tu reloj, tu alianza, tus ojos. Siempre tus ojos. Y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos tus sobrevivientes que a veces te sienten volver, es preferible que te quedes.